Hola, hola, muy buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Nos toca hablar de las normas de información financiera. Las normas de información financiera, bueno, no es un tema bastante extenso. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizarlo en esas diapositivas que presentamos. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué son las NIF. Las NIF son las normas de información financiera. Es todo lo que regula en su campo laboral al contador. Aquí muchas veces confundimos la parte fiscal con la parte de las normas de información financiera. Cabe mencionar que, bueno, la mayoría nos regimos por la parte fiscal, aunque no deberíamos de dejar a un lado las normas de información financiera. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque realmente con lo fiscal sí tenemos ciertas sanciones. En cambio, aquí como no están tan palpables las sanciones, de repente cada contador o cada persona que hace uso de la información hace cosas que pues no debería. Por eso que existe este marco regulatorio. Vamos a definir entonces esta parte de las normas de información financiera mediante un índice. Acá hay, bueno, un libro que nos habla de todas estas normas. Se clasifican en series, que es la serie A, la serie B, la serie C, también la serie D. Y bueno, dentro de la serie de la A, encontramos que, bueno, por ejemplo, nos habla del marco conceptual de las normas de información financiera, es decir, nos habla de las generalidades de lo que se conoce como estas normas. Dentro de la serie B vamos a ver que son normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Y aquí, bueno, es de lo que ya hemos hablado en clases, de cómo se elaboran. Cada estado financiero tiene su propia norma. Y dentro también de esta serie, que es la B, encontramos cambios y correcciones de errores, estados de flujos de efectivo, estado de resultado integral, que es el que conocemos como estado de resultados. La NIF B4 nos habla del estado de cambios del capital contable. ¿Por qué lo pongo con verde? Bueno, porque son como los estados financieros que hemos estado hablando en el transcurso del curso. La NIF B5 habla de la información financiera por segmentos. La NIF B6 nos habla como tal de la situación financiera que se refiere más que nada al balance general o lo que conocemos como balance general. La NIF B7 nos habla de las adquisiciones de negocios. La B8 nos habla de los estados financieros consolidados o combinados. La NIF B9 nos habla de información financiera a fechas intermedias. La NIF B10 nos habla del efecto de la inflación, que aquí es bien importante porque por el tipo de economía que tenemos, constantemente tenemos situaciones de inflación. Entonces, bueno, este ANIF nos dice cómo vamos a manejar contablemente hablando esta inflación. La NIF B11 me habla de las disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuas. La NIF B12 me habla de la compensación de activos. La NIF B13 me habla de hechos posibles a la fecha de estados financieros. La NIF B4 nos habla de la utilidad por acción. La NIF B15 nos habla de la conversión de monedas extranjeras. Aquí también yo me he topado mucho con estas dudas que qué hacer cuando hacemos transacciones u operaciones hacia el exterior o hacia el extranjero. Entonces, contablemente, ¿cómo vamos a manejar esos dineros? Obviamente hay que considerar el tipo de cambio de cada moneda en cada país y convertirla a pesos mexicanos. Y aquí, bueno, nos especifica cómo hacerlo. La NIF B16 nos habla de los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. La NIF B17 nos habla de la determinación del valor razonable. La NIF C nos habla de las normas aplicables a los conceptos específicos de los estados financieros. Como podremos observar acá, ya cambiamos de serie, aquí ya es la C. Y aquí sí me quiero tener un poquito, irme más lento, porque aquí, como tip, es enfocar el balance general, cómo está compuesto. Hay que recordar que se divide en activo, pasivo y capital. Dentro del activo vamos a encontrar que empezamos con caja, bancos, clientes, almacén, que es el activo circulante. Y luego viene el activo no circulante o el activo fijo, que sería todo lo que tiene que ver con mobiliario y equipo de reparto, equipo de transporte. Hay que recordar que el activo fijo
Es lo que compramos con el objeto de usarlo, más no de venderlo. Y el activo diferido u otros activos es el que nos habla de gastos de constitución, gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, nos habla de gastos preoperativos, nos habla de, entre otras, esas cuentas. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí la serie C nos va hablando de cada una de esas, no como cuentas, sí, pero sí como de clasificaciones para que entendamos mejor cuál es su manejo y cuál es su uso. Por eso es que la NIF C1 nos habla del efectivo y equivalentes en efectivo, que es lo que conocemos como caja y bancos. Después la C2 nos habla de los inversiones e instrumentos de inversión. La C3 nos habla de cuentas por cobrar, que no es otra cosa más que los clientes, que recordemos que son personas que les damos crédito cuando les vendemos una mercancía. También podrían entrar los documentos por cobrar, podrían entrar también los deudores diversos. La NIF C4 nos habla de los inventarios, que ya habíamos visto que manejamos la cuenta de almacén y todo lo que tiene que ver con mercancías. La NIF C5 nos habla de los pagos anticipados, es decir, cuando anticipamos un pago. Aquí pues podríamos poner como ejemplo cuando pago el ISR, hay que recordar que el ISR es un impuesto a cuenta del anual, entonces lo vamos como abonando, ¿no? A futuro porque se llama pago anticipado. La NIF C6 habla de propiedades, planta y equipo. Aquí ya empieza a hablar de los activos fijos. La NIF C7 nos habla de inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. La NIF C8 nos habla de activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las marcas que van en activos diferidos, que no se pueden tocar, ¿no? Son intangibles. Y los gastos, decíamos, preoperativos, lo que básicamente va en activos diferidos, es lo que entra en la C8. En la C9 entran las provisiones, contingencias y compromisos. En la C10 habla de instrumentos financieros derivados. La C11 ya me habla del capital contable. Le dan una norma como tal al capital. La 12 nos habla de instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. La C3 nos habla de las partes relacionadas. La serie C12 nos habla de instrumentos financieros. La C12 nos habla de las partes relacionadas. La C14 nos habla de transparencia y baja de activos fijos. C15, deterioro en valor de activos de larga duración. C16, deterioro de instrumentos. C17, propiedades en inversión. Y aquí ya hablamos de la serie D, que son arrendamientos. ¿Qué son los arrendamientos? Cuando nosotros damos a rentar alguna propiedad. Y bueno, continuando, acá nos habla de la serie de la NIF C18 de obligaciones asociadas, instrumentos financieros por pagar, instrumentos financieros por cobrar, acuerdos de control conjunto y criptomonedas. Hay que observar acá que el término criptomonedas no se había utilizado en años pasados. Realmente esto es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie que nos habla textual de cómo manejar las criptomonedas. Ahorita nos vamos a tener en ver cada una de ellas, pues nos llevaríamos como 3 cursos de contabilidad, ¿verdad? Es demasiado extenso. La idea de aquí es conocer las normas que regulan eh, ciertas información que estamos nosotros usando actualmente para nuestra contabilidad y no perder de vista que está regulado todo, porque yo me he encontrado en el camino que hay colegas que pues hacen lo que quieren con la contabilidad con tal de cuadrar o con tal de adaptarlo al fisco. Entonces, como podremos ver, si hay normas, ¿no? Decíamos, no hay como tal una sanción como la parte fiscal, pero sí nuestra sanción la podríamos ver a nivel interno. ¿Por qué? Porque si yo no llevo una adecuada contabilidad o un adecuado manejo de mis recursos, mi información no va a ser confiable, no va a ser verídica, no va a ser oportuna, que son algunas características de la contabilidad. También dentro de estas series vamos a encontrar lo que antes conocíamos como principios de contabilidad generalmente reconocidos. De hecho, la materia se llama principios de contabilidad. Entonces abarca pues prácticamente todo lo que se ve en una contabilidad, ¿no? Antes se hablaba como tal de estos principios que era el de negocio en marcha, que se presumía que el negocio estaba en camino porque un
negocio nació para crecer y no para perder, ¿no? O sea, nació para ganar. Entonces, si constantemente el negocio refleja pérdidas, no tiene razón de ser. Entonces, pues mejor que desaparezca o se fusione, se transforme o haga otra cosa, ¿no? Pero es raro que una empresa, o que sí las puede llegar a ver, pero es muy, muy excepcional, mantengan un negocio en quiebra, ¿no? O en pérdida. Entonces, ese principio nos hablaba de un negocio en marcha. Había otro principio que era el de la dualidad económica, que nos hablaba precisamente de que a todo cargo corresponde un abono, o a toda entrada corresponde una salida, o a toda fuente hay un origen del recurso, ¿no? Entonces, aquí es también llevarlo a la práctica, que de hecho lo hacemos, ¿no? También tenemos otro principio que era el del valor histórico original, y que este nos hablaba de que em, teníamos desde el inicio un valor y teníamos que irlo actualizando conforme pasaba el tiempo. Aquí a lo mejor entran otras situaciones como la inflación para ir actualizando nuestra información, ¿no? También tenemos uno de los más importantes, que es el de la entidad económica, que eso se refería a que todo lo que nosotros llevemos a cabo, contablemente hablando, tiene que aplicarse a un ente económico es lo que conocemos como empresa u organización. Pero el ente económico es otra cosa más que la empresa, ya a ella se le va a aplicar la contabilidad. Teníamos el de consistencia y comparabilidad, que hablaba de que había que ser consistentes, había que no estar como que cambiando, ¿no? La contabilidad dentro del año a cada momento, sino que había que ser consistentes. Y entre otros. Entonces, todo eso que comentamos que antes se conocía como principios de contabilidad son lo que ahora se conocen como normas de información financiera. Lo que yo acabo de comentar ya está reflejado en cada una de las normas de información, nada más que en forma más extensa, con lo nuevo que ha estado urgiendo, como en este caso decíamos de las criptomonedas. La serie D nos habla de las normas aplicables a problemas de determinación de resultados, ingresos por contratos con clientes, costos por contratos, beneficios a los empleados, impuestos a la utilidad, arrendamientos, capital de resultado integral y pagos basados en acciones. Finalmente, la serie E nos habla de las normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores, como el sector agropecuario. Anteriormente no le dábamos como tanto ese efecto o esa importancia a nuestro sector que le decimos ahora AGAPE, que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es el sector primario a nivel económico. Bueno, pues aquí ya le damos una norma para saber sus actividades o cómo se maneja. También hay otra serie que habla de los donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. Hay que recordar que las empresas, en este caso para efectos contables, tienen que llevar contabilidad sin excepción, aunque sean lucrativas y no lucrativas. Nada más que las no lucrativas llevan como su tratamiento especial debido a que como reciben donativos, hay que manejarlos de la forma adecuada, pues para no tener problemas ni financieros ni fiscales. Y bueno, aquí son algunos complementos de las normas de información financiera. Entonces, sí, decíamos, es un libro, de hecho, aquí en la portada yo lo coloco. Realmente sí, aquí está este libro, que es así como una biblia de cuenta, pero para el contador. Entonces, sí, cada una de ellas sí es tema de lectura, sí es extensa, pero como comentamos al inicio, la idea aquí es conocer en general que hay un sustento que me guía de cómo manejar mi información. Si yo tengo dudas de cómo manejarlo, bueno, aquí lo puedo consultar y comentar. Bueno, entonces, continuando con nuestro temario, bueno, pues aquí habíamos ya visto lo que es la cuenta, habíamos visto estados financieros, nos faltaba ver normas de información financiera y obviamente pues la parte práctica de la contabilidad, del marco legal. Voy a presentar entonces lo que sería nuestro proyecto de contabilidad. Lo voy a hacer en grande para que lo pueda yo explicar. Y bueno, aquí el proyecto de contabilidad es un modelo de la misma implementado en el económico. Aquí hay que comenzar por destacar que no es lo mismo la contabilidad financiera que fiscal que administrativa. ¿Todas tienen relación? Claro que sí. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente a la contabilidad financiera, que es de lo que hablamos durante el curso.
Entonces, vamos a establecer este modelo de contabilidad, primero definiendo qué es la contabilidad financiera, obviamente diferenciándola con las otras contabilidades y obviamente la relación que tiene con otras áreas. Hay que recordar que al inicio del curso yo di estas diapositivas en la cual lográbamos ver la diferencia entre contabilidad con otras áreas, por ejemplo, la laboral, por ejemplo, el área administrativa, el área de costos, entre otras, ¿no? Sobre todo porque les comentaba que sí nos buscan mucho por la parte fiscal, ¿no? Por aquí, nada más para recordar, esta información ya está en nuestros apuntes. Aquí decíamos cómo diferenciábamos a la contaduría con la contabilidad, que contaduría abarca todo. La contabilidad solamente es un área que es la que se encarga del registro de las operaciones financieras, ¿no? También hablábamos de la auditoría, que es diferente a la contabilidad, aunque, repito, todas tienen similitud entre ellas, se coordinan la economía, las finanzas, la auditoría, entre otras. Esta información es la que ya habíamos comentado en clases. Sobre todo en el derecho, ¿no? Porque hablábamos de que ahí veíamos derecho fiscal, mercantil, laboral y fiscal. Que nosotros como contadores nos buscaban mucho para resolverles a las empresas muchos problemas al mismo tiempo, ¿no? Nos decían, oye, ¿sabes qué? Hazme la contabilidad, pero al mismo tiempo calcúlame un finiquito, que es la parte laboral. Aparte, de alta una empresa, persona moral, que es la parte mercantil. Aparte, realízame contratos laborales, que es la parte laboral. Hazme una nómina, que es la parte laboral, un poquito con lo fiscal, por lo de las retenciones de ISR, las cuotas patronales. Encárgate de dirigir a los empleados, que es la parte administrativa. Y de repente nos dicen, analízame los estados financieros, que es la parte de finanzas, entre otros temas, detalles, ¿no? Entonces, sí es muy extenso, nada más es como aprender a diferenciar en qué área estamos aterrizando para no perdernos. Entonces, bueno, aquí nada más era el comentario por la parte del proyecto. La relación con otras áreas, obviamente, su importancia. También la parte legal. La parte legal nos interesa mucho porque aunque no lo aborda como tal el temario, sí es bien importante tener claro dónde estamos aterrizando, ¿no? Porque de repente tenemos sanciones, aunque decíamos ahorita con las NIF, no hay como tal una eh, sanción así determinante, pero sí tenemos en la parte fiscal, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, em, la situación de las sanciones, ¿no? Entonces sí, ahí sí hay que tener bien claro cómo lo tenemos. También esta información ya la habíamos visto en clase, ya tenemos también esta información que le hice llegar. Veíamos algunas leyes, ¿no? Como el ISR, el IVA, el reglamento de la ley del IVA, de la ley del ISR, su código fiscal, incluso el código de comercio. Y que ahí nos hablaban de cómo llevar la contabilidad y en qué tiempo tenemos que guardarlo. Repito, aunque aquí ya es un poquito más tema legal, sí tiene mucho que ver con lo que hacemos y saber nuestros tiempos, nuestras sanciones y qué es lo que debo y no debo llevar. Hablamos acá del contador, de los servicios que presta y los proyectos que tienen que realizar, así como los artículos, en este caso del Código Fiscal, de la ley del ISR, que es el artículo 58, el 28 del código, que es de lo más importante que hemos rescatado, porque aquí nos habla de cómo llevar la contabilidad, entonces es importantísimo, ¿no? Los conceptos que integran esta contabilidad, ¿no? El artículo 26 que nos hablaba en este caso del reglamento, nos especifica cómo llevar la contabilidad, ¿no? De que lleves de seguir una secuencia y no perdernos en el camino, ¿no? Entre otros artículos. Sobre todo la ley del IVA que nos obliga a llevar el registro del IVA. Aparte que nos los cobran, ya sea que yo lo cobro o me lo cobran, de todo modo tengo que registrar contablemente. Por eso cuando veíamos contabilidad, yo decía, a mí me encantaría explicarles contabilidad cargo abono nada más así simple, pero tengo que incluir el IVA porque la mayoría de mis operaciones graban IVA. Entonces, aunque el temario no me lo marque como tal, yo debo de saber que debo registrar mis operaciones con IVA. Entonces, esa era la situación. Retomando, pues, este punto. Entonces, ahí está la importancia legal que eran los artículos y el procedimiento de registro de operaciones.
También aquí tenemos una laminita, bueno, una diapositiva que habíamos puesto en clase y que igual pasé la información respecto a esta parte del registro de las operaciones, que me voy a pasar aquí a donde se encuentra, que era de las últimas en estas diapositivas, y, y era aquí. Esta es la que yo mostraba, ¿no? Entonces, bueno, acá no era otra cosa más que ordenar cómo voy a registrar mis operaciones. Sabemos que partimos de una operación. ¿Qué es una operación? No es como la operación que vemos normalmente, ¿no? De operación de corazón, operación de rodilla, etcétera, ¿no? Eso es médico. Aquí es contable y financiero. Entonces, aquí partíamos de unas pólizas que realmente vimos un libro diario, ¿no? En el libro diario registro las operaciones, lo paso al libro mayor, lo paso a bolsa de comprobación y me dan los estados financieros, que es lo que yo quiero, necesito y me hace falta para tomar mis decisiones financieras, ¿no? Entonces, ahí nada más es mencionar este procedimiento y obviamente llevarlo a cabo a través de una práctica que es la que nosotros tenemos que hacer. Aquí es el punto número 4 es mencionar este procedimiento. El punto número 5 es diferenciar entre método analítico y métodos perpetuos. Nosotros casi ya no tocamos el tema de analítico porque no nos da como mucho el tiempo. Nosotros vamos a basar básicamente en métodos perpetuos. Aquí nada más mencionar que hay dos métodos, que es analítico y métodos perpetuos, y que la diferencia consiste en la determinación del costo. Que en el analítico se maneja la cuenta de inventarios, se maneja la cuenta de compras, gastos de compra, devoluciones, rebajas sobre compra, mientras que en el inventarios perpetuos todo lo globaliza en la cuenta de almacén, que es el que sí manejamos en clase. Entonces, en el 6 elegimos una empresa, elegimos el método que va a ser inventarios perpetuos y llevamos a cabo el procedimiento del punto número 4, pero llevado a la práctica. Y esto lo podemos nosotros resumir en la práctica que vimos que fue CPM y la exitosa, que también fue la que en la clase pasada comentábamos, ¿no? Partimos de estos asientos. Yo sugeriría que acá se tomara una empresa propia, cambiáramos nada más los montos, nos diéramos ya de estas operaciones que ya están hechas, los llevamos a un libro diario, que es el que comentábamos la clase pasada y clases muy también pasadas. Es el libro diario que ya habíamos comentado en su momento, que no es otra cosa más que registrar mis operaciones. Aquí es un saldo de apertura. En el número 10 es una compra. Como estamos utilizando el método de inventarios perpetuos, manejamos la cuenta almacén. Le calculamos el 16% de IVA, que aquí está cargando, y todo lo abonamos a proveedores porque fue una compra a crédito. De esos 15,000 que es la compra, le saco el 16%, ese es mi IVA, y la suma de los dos es lo que yo le voy a quedar a deber a mi proveedor. Decíamos del tema del IVA, que va aquí inmiscuido, que se llama IVA por acreditar cuando no lo he pagado, y se llama IVA acreditable cuando ya lo pagué. Después, en el número 3 la compra, que en este caso es muy similar a la número 2 la operación, nada más que acá sí pagué esa compra. Entonces aquí el IVA se llama acreditable, no por acreditar, y en lugar de llamarse proveedores se llama bancos. Entonces cargo almacén 12,000, su IVA con abono a bancos. El 4 que es una compra de equipo de cómputo, que también se pagó, entonces se llama IVA acreditable. La 5 que fue una compra de un automóvil, camioneta, se llama equipo de transporte, su IVA por acreditar con abono a acreedores porque se queda a deber. Diferenciar que cuando yo quedo a deber a mercancía se llama proveedores la cuenta. Cuando yo quedo a deber a personas que no tienen que ver con mi mercancía, por ejemplo, en este caso que compré un carro, se llama acreedores diversos. En el número 6 es otra compra, pero mitad de contado y mitad crédito. Entonces, IVA acreditar, IVA por acreditar, bancos y proveedores. En el número 7 ya es un pago del internet y en este caso también me genera un IVA y lo pagué en efectivo, es decir, lo llevo a caja. En el número 8 es una venta. Como estamos manejando método de inventarios perpetuos, la característica que tiene este método es que registramos a precio de venta, que aquí está, y a precio de costo, que aquí está. Hacemos como que doble asiento, ¿no? La venta, recordar que siempre se abona, nunca se carga, excepto en devoluciones. Su IVA se llama IVA causado cuando realmente lo cobré a mis clientes.
eh, 16% igual, y va abonando junto con su venta y todo lo cargo a bancos. Con el número 9 ventas igual, siempre se van a abonar. Se pagó pero de contado, caja 928 y su costo, que en este caso lo estamos sacando sobre la mitad de la venta, la mitad de 400 de 800 son 400 pesos. Con el número 10 igual es una venta, nada más que se fue 70 de contado y 30 a crédito. Entonces nada más hay que sacarlo por porcentajes. Y con su costo de ventas, que igual están manejando la mitad de la venta, y en este caso son 80,000, la mitad son 40,000. Con el 11, pues igual la venta, con su costo, y, eh, y aquí en este caso la venta es de 125,000 con su respectivo IVA que se llama por causar porque o sea, no los quedaron de ver a sus clientes. Entonces multiplico 125,000 por 16% me da 20,000, todo eso lo cargo a clientes. Y el costo que es la mitad de 125,000 y esa es la práctica que ya hemos estado trabajando durante el curso, ¿no? Ese es como lo más, no diría complicado, sino lo más laborioso porque nos hace pensar a qué cuenta me lo voy a llevar. Lógicamente, ya que tengo todo esto, lo vacío a test de mayor, que es lo que teníamos acá, abro para cada operación una cuenta y voy acumulando en cada una de ellas el monto. Lo vacío a la balanza de comprobación, que me tienen que dar movimientos y saldos sumas iguales, y que no es otra cosa más que un vaciado de la información que yo ya tengo en las test que acabamos pues, de ver, ¿no? Entonces, aquí lo voy a mostrar porque son 4 columnas. Entonces, aquí son movimientos y saldos. Movimientos, aquí están sumas iguales, saldos, sumas iguales. Y con esto saco mis estados financieros, que es el balance general, que es el famoso estado de resultados, o también se le conoce como estado eh, pérdidas y ganancias. Y cierro con el balance general. Decíamos que como amarro, pues amarro porque acá me da una utilidad en la exitosa y acá lo jalo a la utilidad que va en el capital contable, ya se amarró mi contabilidad, de modo que ningún procedimiento está fuera, ¿no? Todo va amarrado. Porque no son los contadores que somos bien buenos para amarrar, ¿no? Entonces, bueno, porque sabemos aquí la contabilidad va amarradita, toda, toda, toda. No me puede pasar ni un peso. Aquí vamos a encontrar que en el estado de resultados se clasifica en ingresos y egresos. ¿Qué son los ingresos? La venta. ¿Y qué son los egresos? Los costos y gastos. Por eso aquí tenemos las ventas, que lo saqué aquí de mi balanza de comprobación, que a su vez lo saqué de las T de mayor. Si tengo aquí las ventas, que son de 255,800, le resto el costo, porque hay que recordar que es un egreso, le resto el costo, que son 127,900, que aquí están, y eso me va a dar una utilidad bruta. Le resto los gastos de operación, que puede ser de venta, administración, que también están en mis test de mayor, y con eso, que aquí están los 1,000 pesos, y con eso me da mi utilidad. Aquí todavía habrá que sacarle impuestos, ahorita no lo saqué para no hacerlo más largo, pero habrá que sacar impuestos. Y cerramos en el balance general, que recordamos que se divide en activo, pasivo y capital. La suma de los activos me debe de dar igual a la suma de los pasivos más el capital contable, para que sea cuadrado. Recordar que, bueno, aquí activo es caja, banco, clientes, almacén. Hay decíamos de las NIF que comentábamos ahorita de la serie A, B, C, D. Bueno, pues hablamos de la serie C, ¿no? Que cómo debe de ir cada una de estas cuentas aquí colocadas y qué significa. Pero yo no puedo saltarme, ¿no? Que primero ponga yo aquí almacén y hasta acá abajo caja. No, lleva un orden. Primero va el de la caja, luego el banco, luego el cliente y así. Aquí se coloca por grado de disponibilidad y en el pasivo se coloca por grado de exigibilidad. Entonces, así me queda mi balance y es lo que vamos a hacer idéntico para nuestra práctica. Vamos a elegir una empresa, de preferencia que sea nuestra empresa, y lo vamos a implementar para poderlo, pues, demostrar que sí, mi empresa tiene, pues, cifras buenas y si no, ¿qué podemos hacer? Porque es para lo que nos buscan, ¿no? Para dar o sea, ya no es como antes de que hazme las cosas y ya. No, aquí tenemos que pensarle, lo voy a hacer, pero aparte, ¿qué solución te voy a dar? ¿Qué estrategia te voy a dar? ¿Y cómo te voy a ayudar a pensar para que tu empresa mejore? Y esto les compete mucho a los administradores, o sea, sí a los contadores, pero más a los administradores, porque pues, ellos son las cabezas de la organización, pues deben de entender mucho la parte financiera, ¿no? Y las conclusiones, como decíamos, de cómo se ve a la empresa, ¿no? Financieramente hablando. ¿Qué sugeriría yo de acuerdo a lo que veo?
dónde podría yo inyectar más recursos, si puedo contratar personal o tengo que despedir personal, cómo están mis gastos, a lo mejor son muy fuertes, ¿no? En este caso de esta empresa que se llama La Exitosa, yo observo que tiene bastante en bancos, tiene casi 600,000, casi medio millón, ¿no? Entonces, la verdad, pues tiene un muy buen efectivo. Respecto a las ventas, pues sí, también está bien porque anda con utilidad, no anda con pérdida. Tiene una buena inversión de los socios, tiene unos pasivos de 406, pero si observamos el activo, se come al pasivo, o sea, está súper bien. Estuviera mal que el pasivo se comiera al activo, ¿no? Porque entonces la empresa está endeudada y no puede hacerle frente a sus acreedores. Entonces, son como situaciones que hay que ir checando para darle un diagnóstico a la empresa. Respecto a la información, como recordando que habíamos visto igual en clases, recordar que aquí ya tenemos todos los apuntes. Aquí veíamos inclusive aquí algunos ejercicios y lo que veíamos en clases que eran la parte de la definición de la cuenta, que aquí está. Ahí que es arribita, me pasé. Ujú. Veíamos entonces la parte de la definición de contabilidad, que es la cuenta, ¿no? Que no es otra cosa más que llevar la cuenta, entradas, salidas, debe haber cargo y abono, su definición, su clasificación en los estados financieros. Definíamos lo que era activo, lo que era pasivo y lo que era capital contable. Cómo podíamos nosotros comprenderlo mejor, y aquí está en forma teórica y en forma práctica. También el capital contable, que se conforma con el capital social y las utilidades, ¿no? De la empresa, porque a veces confundimos capital social con capital contable. El capital social, pues, es una aportación de los socios, y la utilidad, pues, es lo que se ha ganado, ¿no? En ese periodo, en ese ejercicio. Y si traigo yo utilidades del pasado, pues se llaman utilidades acumuladas, pero forman parte del capital contable. Entonces, en conclusión, el capital social forma parte del capital contable. Aquí poníamos algunos ejemplos de algunas cuentas, aunque pues no son todas, tanto de activo, pasivo y capital contable. También las cuentas de resultados, que es las que van dentro del estado de resultados, y la definición de partida doble, ¿no? Que a todo cargo corresponde un abono y que ahí se maneja contablemente hablando. Las reglas de estas y algunas actividades que hicimos de cargo y abono, aquí solamente era practicar, ¿no? Y ya con la exitosa y la ICPM, pues ya vimos todo el procedimiento para llegar a los estados financieros, ¿no? Entonces, para recordar, el sistema de pólizas, que aquí nada más los menciono, que no es otra cosa más que es el mismo libro de oro, nada más que dividido por operación. Es decir, que en cada hoja voy a ponerle qué tipo de póliza es, y aquí la verdad está muy sencillo porque nada más es enfocarnos al dinero, ¿no? Que decíamos, si el dinero o sea, recibimos dinero es una póliza de ingresos. Si nosotros pagamos dinero es una póliza de egresos. Si ni pagué ni recibí, entonces es una póliza de diario. Y aquí, bueno, tenemos los ejemplos en un libro diario, eh, y algunas actividades que empezamos con las chiquitas y llegamos a las más grandecitas, ¿no? Habíamos comentado ya del procedimiento y habíamos explicado también la parte del IVA, que era donde la mayoría nos atorábamos, ¿no? Que manejamos IVA exento, IVA grabado, 16 tasa cero, pero nosotros nos íbamos a enfocar en este curso al IVA grabado, porque ya el IVA exento es el tema de otro curso. Decíamos que para nuestras ventas se va a llamar IVA causado cuando se cobra, IVA por causar cuando no se cobra. El IVA de compra se va a llamar IVA acreditable y es el pagado. IVA por acreditar es cuando no lo he pagado. Aquí Bardino pues no lo vimos porque ya es como más extenso, y bueno, aquí ya veíamos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería básicamente la parte que nos compete, aquí las normas de información financiera, que aquí ya les poníamos las definiciones, que juegan un rol crucial a establecer directrices contables y regulatorias que organizan la transparencia y precisión en la presentación de los estados financieros en la normatividad mexicana. Estas normas establecen principios, métodos y procedimientos que las empresas deben seguir al preparar y presentar sus estados financieros. Su objetivo principal es garantizar la transparencia, la comparabilidad y la fiabilidad de la información financiera,
permitiendo a los niveles gerenciales y partes interesadas tomar decisiones informadas. Entonces, bien importante, ¿no? Las NIF son más que simples reglas contables, son un marco integral que abarca todas las áreas de la contabilidad y finanzas, desde la evaluación de activos y pasivos hasta la presentación de los estados financieros y la revelación de información relevante. Las NIF entonces establecen pautas para que las empresas reflejen con precisión su desempeño financiero y su posición económica. Estas normas entonces no solo es un conjunto de reglas técnicas, sino que tienen un impacto significativo en la gestión empresarial en su conjunto al adoptar y aplicar correctamente estas normas. Las organizaciones pueden lograr una serie de beneficios que influyen en su desempeño financiero, su reputación y su capacidad para crecer y mantenerse sostenibles. Entonces nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esta empresa quebró? ¿Por qué tronó? ¿Por qué traían ya años con la empresa y entraron los hijos a administrar esa empresa y fueron a la quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues llevan un mal manejo financiero, ¿no? Se presta también mucho a fraudes. Las NIF entonces tienen que cumplir con transparencia y confiabilidad, tienen que mejorar la toma de decisiones, tienen que tener acceso a financiamientos, ¿no? Respecto a la transparencia, pues no es otra cosa más que garantizar la transparencia en la presentación de esta información. Cuando yo a lo mejor no soy experto en términos o en cuestiones financieras, puesto que la persona que haga la contabilidad, es decir, los estados financieros y todo esto, me muestra la información, pero en forma clara, precisa, veraz, que le pueda yo entender. Yo sé que hay temas que a veces son muy técnicos y no vamos a entender a la primera, pero sí que sea lo más transparente posible, lo más confiable posible, que yo pueda decir, sí, confío en la información. Y actualmente vemos que ya el empresario no confía tanto en el contador, ¿no? Por los antecedentes. Entonces, en esa parte sí hay que tener cuidado. Mejora la toma de decisiones, obviamente al tener una información transparente y confiable, pues se presta a que tomamos mejores decisiones. Acceso al financiamiento, obviamente los bancos al ver mis estados financieros sanos me van a dar financiamiento. Evalúa el desempeño, ya que proporcionan una base sólida para evaluar este desempeño a lo largo del tiempo y en comparación con otras empresas del mismo sector. Y credibilidad en el mercado. Hablábamos de las series, que ya las explicábamos, ¿no? Cada una de ellas. Y finalmente, nada más concluir por el día de hoy. Aquí me parece que había puesto unos comentarios, a ver si se guardaron. Aquí, finalmente, en conclusión, ¿qué son las NIF? Bueno, pues tenemos las NIF, que es con una I, que es las normas de información financiera, y las NIF, que es con doble I. Y otra cosa más que un conjunto de estándares internacionales para la contabilidad que existen diversas NIF y su número y contenido pueden variar con el tiempo según las actualizaciones del organismo regulador. Las NIC entonces son procesadoras de NIF, mientras que las NIC eran las normas anteriores, las NIF, pero de los estándares actuales y actualizados. ¿Sus objetivos cuáles son? Bueno, pues más que nada son proporcionar información útil y relevante a inversionistas, acreedores y otros. Hay tres apartados, como el marco conceptual, normas particulares y normas de revelación. ¿Qué empresas aplican las NIF? Pues todas las empresas que buscan presentar información financiera de manera estandarizada y en conformidad con las regulaciones locales. ¿Quiénes deben aplicar las NIF? Pues todas las entidades. ¿Quién define las NIF en México? Bueno, pues el Consejo Mexicano para la Investigación de Desarrollo de Normas de Información Financiera. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda quedamos al pendiente y también para el proyecto también estamos muy al pendiente de las dudas. Muchas gracias. Buen día.